Mi nombre es Elena Vargas, tengo 72 años, y durante toda mi vida guardé un secreto que jamás pensé que tendría el valor de contar. Pero aquí estoy, desde mi pequeña casa en el barrio Laureles de Medellín, lista para contarles la historia más dolorosa y más hermosa de mi existencia. La historia de cómo encontré a la mujer que me dio la vida, pero que nunca pude llamar mamá. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para enterarse cuando publique un nuevo video. Como yo, muchas otras personas están encontrando el valor para abrir el corazón y confesar secretos que guardaron durante años. Y tener a alguien que escuche nuestras historias es algo muy importante para nosotras. Nací en 1952, en plena época de la violencia, cuando Colombia sangraba por todas partes. Mi madre biológica, Mercedes, tenía apenas 17 años y vivía en una finca cafetera cerca de Armenia, en el Quindío. Era época de mucha pobreza, mucho miedo, mucha incertidumbre. Imagínense ustedes lo que era esa Colombia de los años 50. El país estaba dividido entre conservadores y liberales, y la violencia política había alcanzado niveles inimaginables. En el campo, especialmente en zonas cafeteras como el Quindío, las familias vivían con el terror constante de los pájaros, los chulavitas, la policía política. La familia de Mercedes había sido próspera en algún momento. Su abuelo había sido uno de los primeros colonos antioqueños que llegaron al Quindío a finales del siglo XIX. Pero la violencia no perdonó a nadie. Una noche de 1951, un grupo de hombres armados llegó a la finca. Su papá, don Evaristo Ángel, era conocido por sus ideas liberales. Esa noche lo mataron frente a su familia, quemaron la casa, se robaron el ganado. Mercedes y su madre se quedaron en Armenia, viviendo en un cuarto alquilado en el barrio San José, uno de los más humildes de la ciudad. Fue en esa época de pobreza cuando Mercedes conoció a Roberto Ángel Cardona, mi padre biológico. Era un muchacho de 19 años que también había llegado huyendo de la violencia, trabajaba recolectando café. Se conocieron en misa de domingo en la iglesia de la Inmaculada Concepción. El noviazgo fue corto pero intenso. Roberto representaba la posibilidad de formar una familia, de tener protección. Se comprometieron en diciembre de 1951, con la boda planeada para marzo de 1952. Pero en febrero de 1952, Roberto venía de regreso de la finca donde trabajaba cuando se topó con una patrulla de pájaros conservadores. Lo torturaron para que diera información sobre supuestos escondites liberales. Roberto, que no sabía nada, no pudo darles la información que buscaban. Lo mataron a machetazos en el mismo camino. Mercedes se enteró de que estaba embarazada una semana después del entierro de Roberto. Para una muchacha de 17 años, huérfana, pobre y sola, en 1952, un embarazo era casi una sentencia de muerte social. Mercedes se vino a Medellín a los 4 meses de embarazo, sin dinero, sin conocidos, sin nada. Vivió en un inquilinato terrible en el centro, trabajando lavando ropa, pasando hambre constantemente. Cuando nací, Mercedes trató de mantenerme, pero se enfermó muy grave después del parto. Una infección puerperal que casi la mata. Estuvo internada en el Hospital San Vicente por 6 semanas. Cuando salió, ya no tenía con qué pagar el cuarto, no tenía trabajo, no tenía dinero para comprar leche. Yo lloraba de hambre día y noche. Una vecina le habló de la familia Morales, que acababa de perder a su hija por fiebre tifoidea y estaba buscando una niña para criar. Los Morales eran gente humilde pero de buen corazón. Don Aurelio tenía una pequeña tienda de abarrotes en el barrio Boston, y doña Carmen cosía para las señoras del barrio. Mercedes llegó al barrio Boston preguntando casa por casa si alguien conocía una familia que quisiera adoptar una bebé. Cuando doña Carmen la vio en la puerta de la tienda, cargándome envuelta en una manta, su corazón se partió en dos. Ella había perdido a su hijita María del Socorro apenas 3 meses antes. No hubo papeles legales, no hubo trámites oficiales. Mercedes le entregó un papel arrugado donde había escrito mi nombre completo, Elena Mercedes Ángel, y la fecha de mi nacimiento. También le dio una cadenita de oro muy delgadita con una medallita de la Virgen del Carmen. Mercedes se quedó parada en la esquina por más de 1 hora, mirando hacia la tienda, como si no pudiera despegarse. Varias veces se acercó, como si fuera a cambiar de opinión, pero finalmente se fue caminando despacio, volteando a mirarme cada pocos pasos. Crecí sabiendo que era adoptada. Nunca me lo ocultaron. Los primeros años fueron de adaptación mutua. Doña Carmen volcó en mí todo su amor maternal reprimido. Don Aurelio tardó más en encariñarse conmigo, pero poco a poco comenzó a quererme también. Mis primeros recuerdos son de esa tienda en el barrio Boston.
el olor a panela y café, el sonido de las monedas en la caja registradora. Don Aurelio me tenía una cajita de madera donde guardaba caramelos especialmente para mí. Doña Carmen me enseñó a rezar antes de que supiera hablar bien. Todas las noches me ponía de rodillas frente a una imagen de la Virgen del Carmen. Virgencita, cuida a mi mamá Carmen, a mi papá Aurelio, y a mi mamá de verdad, donde esté. Los vecinos del barrio Boston me conocían como la niña de los Morales, y me trataban con cariño especial. Cuando cumplí 5 años, doña Carmen organizó una pequeña fiesta en el patio. Ese día me regaló la cadenita con la medallita que mi madre biológica había dejado para mí. Don Aurelio murió cuando yo tenía 8 años, víctima de un infarto repentino mientras atendía la tienda. Era un martes de octubre de 1960. Había salido del colegio y corrí hasta la tienda gritando, «Papá, papá», desde la puerta. Pero me encontré con doña Carmen llorando sobre el mostrador. Don Aurelio había sufrido el infarto mientras levantaba un bulto de arroz. El funeral fue sencillo pero emotivo. Todo el barrio Boston se volcó para acompañarnos. Esa solidaridad de barrio popular marcó profundamente mi forma de ver el mundo. Los primeros meses después fueron especialmente difíciles. Doña Carmen no sabía leer números muy bien, y los proveedores se aprovecharon. La tienda comenzó a perder dinero. Hubo noches en que cenábamos solo arepa con panela. Pero doña Carmen era una mujer de hierro. Un día, después de que un proveedor la estafara, se secó las lágrimas. «Elena, mija, vamos a cerrar esta tienda. Sí sé coser, y eso nadie me lo puede quitar». Transformó la antigua tienda en un taller de costura. Consiguió 2 máquinas usadas, y comenzó a construir una clientela. Cosía de día y de noche, arreglos, vestidos para quinces, uniformes escolares. Yo la ayudaba en todo desde muy pequeña. A los 9 años sabía enhebrar agujas, cortar hilos, planchar ropa. A los 10, vendía empanadas en la puerta del colegio durante los recreos. A los 11, lavaba ropa para las vecinas y cuidaba niños los fines de semana. Pero nunca me faltó amor. Doña Carmen me crió como si fuera su propia sangre, me enseñó que la dignidad no se pierde por ser pobre. «Mija, nosotras seremos pobres en plata, pero ricas en valores». La educación era sagrada para doña Carmen. Aunque teníamos que trabajar para sobrevivir, nunca me permitió faltar al colegio. «La educación es lo único que nadie te puede quitar, mija». Me levantaba a las 5 de la mañana para ayudar con las costuras antes del colegio. Llegaba a clases cansada, pero siempre con las tareas hechas. Mis compañeras venían de familias más acomodadas. Yo era la única con zapatos remendados y uniformes heredados. Cuando cumplí 15 años, doña Carmen me hizo un vestido precioso con retazos de tela sobrantes. Era multicolor, pero también hecho que parecía de alta costura. Esa noche me sentí la muchacha más bonita del barrio. Estudié hasta 3º de bachillerato, que era mucho para una niña de mi condición en esos tiempos. A los 17 años, con la bendición de doña Carmen, me vine para Bogotá a trabajar como empleada doméstica. Era la única manera de progresar. La decisión no fue fácil. Dejar a doña Carmen sola me partía el alma. Pero ella me empujó: «Mija, aquí en Medellín lo máximo que vas a conseguir es trabajar en una fábrica textil ganando centavos. En Bogotá hay oportunidades». A través de una conocida, conseguimos contacto con la familia Castellanos en el barrio La Cabrera. El viaje de Medellín a Bogotá en bus fue la primera vez que salí de Antioquia. Llevaba todo en una maleta de cartón: 3 vestidos, mi certificado de 3º de bachillerato, la cadenita de la Virgen del Carmen. Llegué a Bogotá en febrero de 1970, con 17 años, muerta del susto pero llena de esperanzas. La ciudad me pareció gigantesca, fría, intimidante. La casa de los Castellanos era como un palacio para mis ojos. 3 pisos, jardín con fuente, carros importados. Don Roberto era ingeniero con empresa constructora. Doña Mercedes era una señora elegante que organizaba té benéficos. Al principio trabajé como la muchacha de todo: limpieza, cocina, cuidado de los niños Roberto Jr. y María Fernanda. Era trabajo duro, jornadas de 5 de la mañana a 9 de la noche, pero el trato era justo. Los Castellanos tenían una biblioteca inmensa. Don Roberto me autorizó a leer cualquier libro en mis horas libres. Así descubrí a García Márquez, a Isabel Allende. Leía vorazmente los domingos cuando la familia salía. El cambio grande se dio cuando los niños comenzaron a preferir que fuera yo quien los ayudara con tareas. Roberto Jr. tenía problemas con matemáticas,
María Fernanda era muy tímida. Conmigo encontraron una hermana mayor que los entendía. Doña Mercedes notó esto y me dio más responsabilidades. Me compró uniformes elegantes, me dio una habitación mejor, y lo más importante, me inscribió en una escuela nocturna para terminar bachillerato. La escuela nocturna era para trabajadores. Íbamos empleadas domésticas, obreros, vendedores ambulantes. Las clases eran de 7 a 9 de la noche, sábados teníamos inglés y mecanografía. Durante 14 años mi vida cambió completamente. Terminé bachillerato, hice cursos de administración en el SENA, contabilidad básica, inglés con profesor particular. Cuando cumplí 30, ya era administradora de la casa, manejaba cuentas, coordinaba personal. Roberto Jr. y María Fernanda crecieron conmigo. Los ayudé con primeras tareas, los consolé en primeros desamores, los aconsejé en problemas del colegio. Me decían, tía Elena, y me querían como hermana mayor. Doña Mercedes me regalaba ropa que ya no usaba, me enseñó a maquillarme, a arreglarme el cabello. Por primera vez me sentía segura, protegida, valorada. Pero también viví con soledad tremenda. Trabajaba tanto que no tenía tiempo para amigos, novio, vida social propia. En las noches silenciosas me quedaba despierta imaginándome cómo sería mi madre biológica. Le escribía cartas largas a doña Carmen, contándole todo lo que aprendía. Ella me contestaba con amor y orgullo, enviándome dulces de Medellín, fotos del barrio que había cambiado. Miguel llegó a trabajar cuando yo llevaba 10 años en la casa. Su papá, don Efraín, era jardinero de los Castellanos desde hacía 20 años. Miguel venía los fines de semana mientras estudiaba ingeniería civil en la Universidad Nacional. La primera vez que lo vi estaba podando rosales. Era alto, delgado, con manos fuertes de trabajador pero mirada de intelectual. Tenía 25 años, 4 más que yo, y una seriedad que me llamó la atención. Usaba gafas para leer y siempre cargaba un libro en el bolsillo trasero. Durante descanso se sentaba bajo el arrayán y estudiaba cálculo, completamente concentrado. Nos conocimos despacio, con respeto. Al principio solo nos saludábamos. Después comenzamos a conversar mientras yo supervisaba labores y él trabajaba en el jardín. Me contaba de sus estudios, de sus sueños de tener empresa constructora. Me impresionaba su determinación. Trabajaba con su papá de 6 a 2, después universidad de 3 a 7, en las noches estudiaba hasta tarde. Los fines de semana trabajaba tiempo completo para pagar estudios y ayudar a su familia en el barrio Rafael Uribe Uribe. Su familia era humilde pero unida. Su madre, doña Esperanza, trabajaba en una panadería. Tenía 3 hermanos menores. Miguel era el mayor y llevaba la responsabilidad de ayudar a que todos salieran adelante. Nuestro noviazgo fue largo y respetuoso. Miguel era hombre de principios, criado por madre religiosa y padre trabajador que le enseñó que a las mujeres decentes se las respeta. Nos vimos 3 años antes de casarnos, siempre con chaperona. Los domingos me pedía permiso a doña Mercedes para caminar por el Parque El Chico. Íbamos acompañados de María Fernanda, que hacía de chaperona con seriedad. Conversábamos de sueños, familias, libros, de la Colombia que queríamos ayudar a construir. Miguel me regalaba flores que él cultivaba en su casa. Estas flores son como mi amor por usted, Elena, me decía. Crecen despacio, pero con raíces profundas. Le conté mi historia, doña Carmen, mi infancia en Boston, que era adoptada y no conocía a mi madre biológica. Esperaba que me rechazara por no tener familia propia, pero su reacción fue diferente. Elena, me dijo, lo que usted es no depende de dónde viene, sino de lo que ha hecho con su vida. Usted ha estudiado, ha trabajado honradamente. Eso me dice todo sobre la mujer que usted es. Cuando Miguel se graduó de ingeniero en 1984, me pidió matrimonio formalmente. Se presentó en casa de los Castellanos un domingo, vestido con su mejor traje, y le pidió permiso a don Roberto para casarse conmigo. Don Roberto, le dijo, vengo a pedirle la mano de Elena para el matrimonio. Sé que no soy rico, pero soy trabajador y honrado. La voy a hacer feliz y la voy a respetar siempre. Don Roberto lo recibió en su biblioteca, le sirvió whisky, y tuvieron conversación de hombre a hombre que duró más de 1 hora. Después me llamó y me preguntó si realmente quería casarme. Cuando le dije que sí, me dio su bendición. La boda fue sencilla pero hermosa. Doña Carmen viajó desde Medellín, primera vez que salía de Antioquia. Los Castellanos me dieron permiso para usar un salón de la casa para la recepción. Doña Mercedes me regaló su vestido de novia.
El vestido era de satín marfil con encajes, sencillo pero elegante. Doña Mercedes me prestó sus aretes de perlas y el collar de la abuela. Algo prestado, algo azul, me dijo. Para que tenga buena suerte. Fue ceremonia pequeña pero llena de amor. El padre que nos casó conocía mi historia. En su homilía habló sobre familias que se construyen no solo con sangre, sino con amor y compromiso. Roberto Jr., que tenía 17 años, pronunció un discurso emotivo agradeciéndome por haber sido como hermana mayor. Tía Elena, dijo, usted nos enseñó que la familia no se define por apellidos, sino por amor. El regalo más emotivo fue de doña Carmen. Me entregó una caja de madera con la manta que mi madre biológica me había envuelto cuando me entregó, la cadena de la Virgen del Carmen, y una foto de los tres cuando cumplí 5 años. Después de la boda nos fuimos a vivir a un apartamento pequeño en Quinta Paredes. Yo seguí trabajando con los castellanos, pero por horas, como administradora externa. Miguel consiguió trabajo en constructora importante. En 1988 nació Sandra, y con ella llegó la felicidad más grande de mi vida. Después de tantos años cuidando hijos de otros, por fin tenía mi propia bebé. Sandra nació sana, hermosa, con los ojos grandes de Miguel y mi nariz respingada. Los primeros años con Sandra fueron los más hermosos de mi vida. Por fin tenía familia completa, esposo que me amaba, hija que era mi adoración, casa propia, estabilidad económica. Miguel progresó mucho. Montó su propia empresa de construcción especializada en vivienda de interés social. Era trabajo que lo llenaba de orgullo porque ayudaba a familias como la nuestra a tener casa propia. Compramos nuestra casita en Laureles. Sandra creció siendo niña muy inteligente y curiosa. Desde pequeña mostraba facilidad para dibujo y matemáticas. A los 15 ya había decidido estudiar arquitectura como su papá. Yo me dediqué completamente a ser madre y esposa. Había dejado de trabajar para los castellanos cuando nació Sandra, pero mantuve contacto. Roberto Jr. Ya era joven profesional, María Fernanda se había casado y tenía sus hijos. Durante esos años de felicidad familiar, siempre había una sombra en mi corazón. Nunca dejé de pensar en mi madre biológica. En las noches, cuando todos dormían, me quedaba despierta imaginándome cómo sería, si estaría viva, si pensaría en mí. A veces, cuando cargaba a Sandra bebé, me preguntaba cómo había podido mi madre entregarme. Entendía racionalmente que habían sido las circunstancias, pero emocionalmente no lograba procesar cómo una madre podía desprenderse de su hija. Miguel notaba mi melancolía en fechas especiales, mi cumpleaños, Día de las Madres, Navidad. Me preguntaba qué me pasaba, y yo le contaba un poco, pero nunca completamente. Cuando Sandra creció y comenzó a hacer preguntas sobre mis padres, sus abuelos maternos, yo le contaba la historia de doña Carmen, que para todos los efectos había sido mi verdadera madre. Pero Sandra era muy inteligente y se daba cuenta de que había algo más. Mami, me preguntaba, ¿no tienes curiosidad de saber quién era tu mamá verdadera? ¿No quieres buscarla? Y yo le respondía que esas cosas del pasado era mejor dejarlas quietas. Sandra estudió en buenos colegios, después en la Universidad Pontificia Bolivariana. Se recibió de arquitecta, se casó, y me dio 2 nietos preciosos. Todo cambió hace 5 años, cuando cumplí 67. Sandra había comenzado a investigar nuestra genealogía para un proyecto familiar, y usando internet y algunos documentos viejos que conservaba doña Carmen antes de morir, logró rastrear algunas pistas sobre mi origen. Sandra había empezado ese proyecto como regalo para mi cumpleaños. Quería hacerme un álbum familiar con fotos, documentos, historias de nuestros antepasados. El punto de partida fue ese papel arrugado que Mercedes le había dado a doña Carmen, mi nombre completo, Elena Mercedes Ángel, y fecha de mi nacimiento. Sandra comenzó buscando en registros de iglesias y archivos civiles. En los archivos municipales de Armenia encontró varios registros de personas con apellido Ángel en los años 40 y 50. Uno le llamó la atención, Mercedes Ángel Cardona, nacida en 1934, lo que significaba que había tenido 17 años cuando yo nací. Sandra siguió la pista y descubrió que Mercedes Ángel se había casado en 1960 con Hernando Mejía Arbeláez, un comerciante de café. Tuvieron 3 hijos, Carlos en 1962, Patricia en 1965, y Andrés en 1968. La familia había prosperado, y en los 80 habían fundado una empresa exportadora llamada Café Dorado del Quindío. La tarde que Sandra llegó con esa carpeta llena de información, yo estaba en el jardín regando los geranios. Sandra se sentó a mi lado y con mucho cuidado comenzó a contarme lo que había descubierto.
Sandra me mostró fotos que había encontrado en internet de la empresa familiar. En una de esas fotos reconocí inmediatamente los ojos de Mercedes. Eran mis ojos, los mismos que veía en el espejo todos los días. Cuando Sandra me trajo esta información, me quedé paralizada. Mi madre estaba viva, tenía otros hijos, era una señora respetada en Armenia. Y yo era el secreto que nunca había contado a su nueva familia. ¿Puedes creer algo así? Dime en los comentarios. En mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Buscarías a la madre que te abandonó, o seguirías adelante con tu propia vida? Pasé meses debatiéndome. Miguel me apoyaba en lo que decidiera, Sandra insistía en que tenía derecho a conocer mis raíces, pero yo no podía dejar de pensar, ¿y si ella no quiere saber de mí? ¿Y si mi aparición arruina a su familia actual? Durante esos meses viví una montaña rusa de emociones. Había días en que estaba decidida a buscarla, imaginándome un reencuentro lleno de lágrimas y abrazos. Otros días me daba pánico solo de pensar en la posibilidad de que me cerrara la puerta en la cara. Una noche, después de varios meses de darle vueltas al asunto, tuve un sueño muy vívido. Soñé con doña Carmen, que había muerto 10 años atrás. En el sueño, estaba sentada en su vieja máquina de coser, pero en lugar de coser ropa, estaba cosiendo pedazos de mi vida. Mija, me dijo en el sueño, todas estas piezas están sueltas. Necesitas coser la última para que el vestido quede completo. Me desperté con una claridad absoluta. Tenía que buscar a Mercedes, no por ella, sino por mí. Necesitaba cerrar ese círculo, responder esas preguntas que me habían acompañado toda la vida. Finalmente, decidí escribirle una carta. Una carta larga, contándole quién era, cómo había sido mi vida, que no venía a pedirle nada ni a reclamarle nada, solo a decirle que estaba bien, que había sido feliz, y que le agradecía por haberme dado la vida. Escribí esa carta durante una semana. La escribía, la rompía, la volvía a escribir. Quería que fuera perfecta, que reflejara todo lo que sentía sin sonar amargada ni resentida. Le conté sobre doña Carmen, sobre los castellanos, sobre Miguel y Sandra. Le conté sobre mi trabajo, mis logros, mis alegrías. Al final de la carta escribí, no espero respuesta si no se siente cómoda respondiéndome. Solo quería que supiera que la hija que entregó hace 65 años se convirtió en una mujer de bien, una esposa feliz, una madre orgullosa, y una abuela consentidora. La envié a la dirección de su empresa, sin esperar respuesta. Las 3 semanas que siguieron fueron las más largas de mi vida. Cada vez que sonaba el teléfono me sobresaltaba. Cada vez que llegaba el cartero mi corazón se aceleraba. Pero antes de contarles cómo terminó esta historia, si están disfrutando, por favor denle like al video, suscríbanse al canal y compártanlo con alguien que necesite escuchar esto. Porque lo que pasó después, cambió mi vida para siempre. 3 semanas después, sonó el teléfono de mi casa un sábado por la mañana. Una voz temblorosa, con acento paisa pero distinto al mío, preguntó, ¿es usted Elena Vargas? Le dije que sí, y ella, con la voz quebrada, me dijo, mija, soy Mercedes. Soy tu mamá. Me puse a llorar tan duro que no podía hablar. Ella también lloraba al otro lado del teléfono. Después de unos minutos, logró contarme su historia. Mercedes me contó que cuando recibió mi carta, se encerró en su habitación durante 2 días. Su esposo Hernando tuvo que insistir mucho para que le contara qué pasaba. Cuando finalmente le mostró la carta, él la abrazó y le dijo, Mercedes, esa hija tuya ha estado esperando 65 años. Me contó toda la historia de lo que había pasado después de que nací. Durante años intentó recuperarme, pero no tenía recursos. Se devolvió para Armenia, trabajó durísimo, y en los años 70 conoció a Hernando. Nunca me olvidó. Todos los años, el día de mi cumpleaños, prendía una vela en la iglesia y rezaba por mí. Sus otros hijos sabían que tenían una hermana mayor en algún lugar, pero no conocían los detalles completos. Nos encontramos un mes después en Armenia. Yo viajé con Miguel y Sandra, muerta del susto, no sabiendo qué esperar. El viaje de Medellín a Armenia fue tenso y emocionante. Sandra manejaba, Miguel iba en el copiloto tratando de mantenerme calmada, y yo iba atrás alternando entre la emoción y el pánico absoluto. Cuando llegamos a su casa, una casa bonita en el barrio Granada, muy elegante, ella salió corriendo al jardín. Era una señora mayor, bien vestida, pero con los mismos ojos que yo veo en el espejo todos los días. Se me tiró encima a abrazarme, y las dos nos pusimos a llorar como magdalenas. Lloré por todos los años perdidos,
por todas las veces que la necesité y no estaba, por todas las noches que me pregunté por qué me había abandonado. Pero también lloré de gratitud, porque entendí que me había entregado por amor, no por desamor. Porque vio más allá de su propio dolor y me dio la oportunidad de tener la vida que ella no me podía ofrecer en ese momento. Hernando salió poco después, un señor elegante de unos 70 años, con cara bondadosa. Se acercó despacio, me extendió la mano, y me dijo: Elena, bienvenida a casa. Tu mamá ha estado esperándote toda la vida. Sus otros hijos llegaron durante esa primera tarde. Carlos vino directo de la finca donde supervisaba el café. Patricia llegó de la universidad donde daba clases. Andrés vino con su guitarra porque estaba ensayando para un concierto. El momento más tenso fue cuando llegó Carlos. Era el hijo mayor después de mí, un hombre serio de unos 40 años. Se acercó, me miró fijamente, y por un momento pensé que me iba a rechazar. Pero después de unos segundos, sonrió y me dijo: por fin conocemos a la hermana misteriosa de la que mamá siempre nos hablaba. Patricia fue la más cariñosa desde el principio. Era profesora de literatura, una mujer sensible que entendía inmediatamente las complejidades emocionales de la situación. Me abrazó con fuerza y me dijo: hermana, cuánto tiempo perdido. Pero lo importante es que ya estás aquí. Andrés, el menor, se sentó a mi lado, tomó su guitarra, y me cantó una canción tradicional del Quindío que hablaba sobre los reencuentros y los milagros. Los días siguientes fueron de mutuo conocimiento. Desayunábamos juntos todas las mañanas, y cada uno iba contando historias de su vida. Mercedes me llevaba a conocer Armenia, me mostraba los lugares que habían sido importantes para ella, la iglesia donde se había casado con Hernando, la primera oficina de la empresa, el hospital donde habían nacido mis hermanos. También me llevó al cementerio donde estaba enterrado Roberto, mi padre biológico. Era la primera vez que visitaba la tumba de mi padre, y fue muy emocionante. Mercedes llevó flores frescas y me contó más detalles sobre él, que era muy inteligente, que le gustaba leer, que soñaba con estudiar ingeniería, que me habría amado muchísimo. Te pareces mucho a él en la inteligencia y en la determinación, me dijo. Él también salió adelante por sus propios méritos, sin ayuda de nadie. Una tarde, mientras caminábamos por el centro de Armenia, Mercedes me llevó a una casa humilde en un barrio popular. Aquí vive Soledad, me dijo, una señora que me ayudó mucho cuando estaba embarazada de ti. Soledad era una mujer mayor, muy delgada, que recordaba perfectamente a Mercedes. ¡Ay, Mercedes!, le gritó cuando nos vio. ¿Y esta niña tan bonita quién es? Es Elena, le respondió Mercedes con orgullo. Mi hija mayor, la que tuve que entregar hace tantos años. Soledad se puso a llorar de emoción. Me abrazó como si me conociera de toda la vida y me contó cómo había ayudado a Mercedes durante el embarazo, compartiendo con ella la poca comida que tenía, acompañándola al médico cuando se sentía mal. Durante esos primeros meses también conocí a la familia extendida. Tíos, primos, compadres de Mercedes y Hernando. Todos me recibieron con curiosidad y cariño, entendiendo que mi aparición era un milagro para Mercedes. No voy a mentir, al principio sí sentí algo de amargura al ver la vida cómoda que tenía mi madre, la casa bonita, los viajes, las comodidades. Me daba rabia pensar que mientras yo pasaba trabajo, ella vivía bien. Esos sentimientos fueron muy difíciles de procesar. Hubo una noche durante esa primera visita en que no pude dormir, sintiendo una mezcla confusa de alegría por haber encontrado a mi madre y dolor por todo lo que no habíamos compartido. Al día siguiente, Mercedes notó mi estado de ánimo. Con esa intuición de madre que nunca se pierde, me llevó aparte y me preguntó qué me pasaba. Le conté honestamente lo que sentía. Le dije que me alegraba verla bien, pero que también me dolía pensar en todo lo que yo había luchado mientras ella había prosperado. Mercedes se puso a llorar y me contó la otra parte de la historia que no conocía. Los primeros años después de entregarme habían sido de una pobreza y una tristeza terribles. Había trabajado como empleada doméstica ganando una miseria, había pasado hambre, había dormido en cuartos de empleadas sin ventanas. Mija, me dijo, la prosperidad vino después, mucho después. Y cada peso que gané, cada éxito que tuvimos, siempre pensé, ¿estará Elena también progresando? ¿Tendrá ella también oportunidades? La culpa de no saber de ti me persiguió durante todos estos años. Pero con el tiempo entendí que la vida no es una competencia de quien sufrió más o quien tiene más. Ella también cargó durante 50 años el dolor de haberme perdido. Yo cargué el dolor de no tenerla, pero ella cargó la culpa de haberse visto obligada a entregarme. Al final,
Las dos fuimos víctimas de las circunstancias, de la pobreza, de la época tan difícil que vivía Colombia. Pero las dos también fuimos sobrevivientes, cada una a su manera. Durante estos años hemos construido una relación hermosa. Voy a Armenia cada 2 meses, ella viene a Medellín cuando puede. Mis nietos conocen a su abuela Mercedes y a sus tíos. Sandra tiene una relación especial con Patricia, que es casi de su misma edad. La relación con mis hermanos se ha ido fortaleciendo gradualmente. Carlos, que al principio era el más reservado, ahora es muy protector conmigo. Me llama todas las semanas para saber cómo estoy, y cuando voy a Armenia siempre me lleva a recorrer las fincas y me explica sobre el negocio del café. Patricia se ha convertido en mi confidente. Siendo mujeres profesionales de edades similares, tenemos mucho en común. Me envía libros, discutimos literatura, compartimos experiencias sobre crianza de hijos. Ha sido como recuperar a la hermana que nunca tuve. Andrés es el más expresivo emocionalmente. Compuso una canción sobre nuestro reencuentro que se llama El milagro de Elena. La presentó en un festival de música tradicional en Pereira, y no había ojo seco en el público cuando la cantó. Los nietos han sido fundamentales para unir a la familia. Mis nietos y los hijos de Carlos y Patricia se han vuelto muy unidos. Para ellos no hay extrañeza en tener una abuela adicional y tíos nuevos. Los niños tienen esa facilidad para aceptar las situaciones complejas con naturalidad. Mercedes viene a Medellín regularmente. Le encanta mi casa en Laureles, dice que es acogedora y llena de amor. Se sienta en mi jardín a tejer mientras yo cocino, y hablamos durante horas. A veces se queda varios días, y esas son las ocasiones más preciosas para mí. Carlos me ha incluido en el negocio familiar. No como socia, eso sería complicado después de tantos años, pero sí como consultora. Mi experiencia administrativa en Bogotá ha sido valiosa para modernizar algunos procesos de la empresa. El año pasado, Mercedes se enfermó del corazón. Tuvo que ser operada de urgencia, y yo me quedé con ella en el hospital durante 3 semanas. Fue ahí, cuidándola, velando su sueño, donde sentí por primera vez que realmente era su hija. La cirugía de Mercedes fue un momento de crisis que nos unió más que nunca. Recibí la llamada de Carlos un martes por la mañana: Elena, mamá está en el hospital. Tuvo un infarto durante la noche. Están diciendo que necesita cirugía inmediata. Miguel me llevó a Armenia inmediatamente. Llegamos al hospital y encontré a toda la familia en la sala de espera, Carlos con la cara descompuesta, Patricia llorando silenciosamente, Andrés caminando de un lado para otro, Hernando sentado en una silla mirando al vacío. Los médicos dijeron que Mercedes había llegado justo a tiempo. Unos minutos más y habría sido demasiado tarde. Necesitaba una cirugía de bypass cuádruple, una operación complicada especialmente considerando que tenía 70 años. Durante las 8 horas que duró la cirugía, estuvimos todos juntos en esa sala de espera fría y silenciosa. Fue allí donde realmente me sentí parte de la familia. No era la hija recuperada, no era la hermana nueva, era simplemente una más de los hijos de Mercedes, preocupada por su madre como todos los demás. Mercedes pasó una semana en cuidados intensivos. Solo podíamos visitarla de a uno por vez, durante 15 minutos cada hora. Organizamos turnos para que siempre hubiera alguien de la familia cerca. Yo me quedé en Armenia durante esas 3 semanas de recuperación. Sandra vino varias veces desde Medellín para acompañarme, y Miguel manejaba los fines de semana para estar conmigo. Una noche, ya muy tarde, cuando creía que dormía, Mercedes me tomó la mano y me dijo: «Perdóname, Elena. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para quedarte conmigo». Le dije que no había nada que perdonar, que gracias a su decisión yo había tenido una madre maravillosa como doña Carmen, un esposo bueno como Miguel, una hija exitosa como Sandra. Que su sacrificio no había sido en vano. Durante esas semanas de recuperación, Mercedes y yo hablamos de todo. Me contó secretos que nunca había compartido con nadie, cómo había pensado en suicidarse después de entregarme, cómo había llorado todos los días durante el primer año, cómo había soñado conmigo durante décadas. Hoy, a los 72 años, puedo decir que soy una mujer completa. Tengo 2 madres en el corazón, doña Carmen, que me crió con amor y me enseñó a ser fuerte, y Mercedes, que me dio la vida y me enseñó que a veces amar es saber soltar. En estos 5 años desde el reencuentro, mi vida se ha enriquecido de maneras que nunca imaginé. No solo recuperé a mi madre biológica, sino que gané una familia extensa llena de amor y tradiciones hermosas. Tengo una familia hermosa, mi esposo Miguel, que después de 40 años sigue siendo mi mejor amigo, mi hija Sandra, mi orgullo, mis nietos,
que son mi alegría, y mis hermanos de Armenia, que me acogieron con los brazos abiertos. La relación con Miguel también se fortaleció después del reencuentro. Ver cómo él apoyó todo el proceso, cómo recibió a mi nueva familia sin celos ni resentimientos, me hizo amarlo aún más. Tu felicidad es mi felicidad, me dice siempre. Sandra ha desarrollado una relación muy especial con su abuela Mercedes. A menudo viajan juntas, y Mercedes le ha enseñado secretos de cocina tradicional del Quindío, historias familiares, tradiciones que ahora Sandra puede transmitir a sus propios hijos. Mis nietos llaman a Mercedes, abuela Mercé, y la adoran. Para ellos es natural tener tantos abuelos y tíos. La inocencia de los niños nos ha enseñado a todos que el amor no se divide, se multiplica. Patricia y yo hemos escrito juntas un libro sobre la historia de nuestra familia. Se llama Café con sabor a reencuentro, y cuenta no solo nuestra historia, sino también la historia del café en el Quindío y cómo las familias se reconstruyeron después de la violencia. Andrés compuso toda una suite musical sobre nuestro reencuentro. La presentó en el Teatro Mayor de Bogotá el año pasado, y fue muy emocionante ver cómo nuestra historia personal se había convertido en arte que podía tocar el corazón de otras personas. No cambiaría nada de mi historia, porque cada dolor, cada alegría, cada decisión, me ha traído hasta donde estoy hoy. Aprendí que las raíces no son solo de donde vienes, sino también donde decides plantar tu vida y florecer. El reencuentro me enseñó que nunca es tarde para sanar heridas, para construir puentes, para elegir el amor por encima del resentimiento. También me enseñó que las familias no se definen solo por la sangre, sino por el amor, el compromiso y la decisión consciente de permanecer unidos. Doña Carmen siempre será mi primera madre, la que me formó y me dio las herramientas para la vida. Mercedes es mi segunda madre, la que me dio la vida y me enseñó que el amor a veces requiere sacrificios imposibles. Las dos son parte fundamental de quién soy hoy. Lo más hermoso de todo este proceso ha sido descubrir que el amor maternal nunca se pierde. A pesar de los 65 años de separación, cuando Mercedes me abrazó por primera vez, algo en mi corazón reconoció inmediatamente ese amor. Y es eso, después de tantos años, finalmente conseguí compartir esto con ustedes. Gracias por escucharme. Si ustedes también tienen una historia guardada en el corazón, una búsqueda pendiente, un perdón que dar o pedir, no esperen tanto como yo. La vida es corta, pero nunca es demasiado tarde para sanar las heridas del alma y construir puentes donde antes había muros. A las madres que han tenido que entregar hijos por circunstancias difíciles, quiero decirles que su amor no se pierde nunca. Ese amor viaja con sus hijos donde quiera que vayan, los protege, los fortalece, aunque ustedes no estén físicamente presentes. A los hijos que han sido adoptados o separados de sus madres biológicas, quiero decirles que buscar sus raíces no es traicionar a quienes los criaron. Es completar el círculo de su historia, y eso los hace más fuertes, no más débiles. A las familias que se han reencontrado después de años de separación, quiero decirles que el tiempo perdido no es tiempo desperdiciado si sirve para valorar más el tiempo que tienen ahora. Gracias por escuchar a esta vieja que al final sí encontró su lugar en el mundo. Dejen en los comentarios si también tienen historias de reencuentros familiares, o si mi historia les dio valor para buscar sus propias respuestas. Nos vemos en el próximo video, donde tal vez otras abuelas como yo tendrán el valor de contar sus propias historias guardadas. Y recuerden, nunca es tarde para escribir un nuevo capítulo en la historia de sus vidas. El amor siempre encuentra el camino de regreso a casa.